Bueno, primeramente muy buenas todos, sus respectivos saludos. Esto es un Director Scott, un pensamientos extendidos sobre el video que hice, porque la verdad se me dio una límite de 3 minutos que a mi parecer, dependiendo del tema, en general yo creo que para cualquier cosa 3 minutos es una introducción, dar las buenas tardes y más o menos explicar qué temas se van a abordar. Entonces sí dejé bastante material de fuera y quisiera eh, pues poder explayarme un poco y darle detalles en varias cosas. Aparte que de hecho ahorita porque estaba viendo la computadora por manía, pero pues cuando estaba haciendo el video no podía como que ver a la cámara y como que aprenderme el guión y darlo, y era como que, no sé, tenía que estarle como que leyendo y hablando, no me acostumbro. No me termino de acostumbrar, la verdad, y entonces quería hacer esto de que nada más tengo el guión aquí como que para tener el referente de qué cosas me faltó mencionar. Y eh, pues ya, o sea, sería de que la introducción. Eh, Esto lo voy a hacer sin editar porque dije que no lo iba a editar. Yo creo que en estos días voy a aprovechar para grabar cosas que también debía. O sea, debo de que una especie de revisión de lo del... Bueno, ya luego a ver si los publico estos días o los edito y luego los voy publicando. ¿Qué onda? Porque también no voy a tener computadora para trabajar ya estando fuera. Pero bueno, primeramente el énfasis en Francia y Alemania, o sea, ¿por qué esos países en particular? Fue porque mi amigo Alexis sí me lo dijo, un compañero de la carrera, un hermano de la carrera de matemáticas. Yo le hice la pregunta de qué te interesa de historia. Y él me dijo, o sea, porque Francia y Alemania producen una matemática pues tan buena, o sea, en particular, o sea, porque hay tanto de ellos, porque tienen tanto nivel. Y yo creo que nos destacan a todos por lo que empiezo el video, o sea, de que vemos tantos resultados, tantos teoremas, tantos nombres de provenientes de esas, bueno, lo que ahora entendemos como Francia y Alemania, ¿verdad? Porque también parte del video es explicar ese cambio de que, o sea, Alemania sí, pero realmente todo se viene arrastrando desde Prusia. Puedes argumentar que desde muchísimo antes, ¿no? O sea, muchas veces cuando se habla en cosas de historia hay que poner un límite, ¿no? Porque realmente si te vas, pues te vas y te vas y dices, no, pues que desde las tribus que llegaron y a veces pierde como que un poco el sentido y la coherencia, pero yo creo que es importante hablar de ese inicio en Prusia. Y lo considero importante porque el desarrollo de Alemania es un desarrollo muy particular. Cada país tiene una historia muy particular y a veces considero un poco eh, grosero o de poco rigor desprestigiar la historia nacional de otras naciones. Pero creo que el de Prusia es muy interesante eh, por la manera tan peculiar en la que se desenvuelve. Es un país que terminó por producir muchos cambios a nivel global. O sea, ya la formación pues las confederaciones, ¿no? La Confederación Alemana del Sur, la Confederación Alemana del Norte, la República de Weimar, y ya los imperios alemanes, ¿no? Porque es también importante partir desde Rusia, o sea, de Prusia, perdón. O sea, ¿por qué no comenzar antes? Porque ahí. Y más aún porque con Federico de Prusia, que es el personaje que yo menciono en el video. Es importante mencionar a Federico
Federico se le conoce como el rey poeta. Él fue un rey muy habido en muchos diversos temas. Era un excelente estratega militar, tocaba instrumentos, eh, era en general como que una persona muy dada a las artes, como una persona muy culta, que tenía muchos intereses, ¿no? O sea, en la ciencia, en las artes, en lo militar, en su manera de administrar. Y a partir de él se marca varios cambios importantes en Prusia. Digamos que Prusia como tal no destacaba del resto de reinos de Europa del siglo XVIII. O sea, bueno, al menos en el siglo XVII. O sea, sí, tenían de que un ejército grande y todo, pero o sea, el punto quiebre, el cambio de paradigma es con Federico. ¿Por qué? Porque él realiza varias reformas administrativas para ordenar, para institucionalizar. En uno de esos casos es el ejército. O sea, los ejércitos antes eran de, saben, como Mulan, ¿no? O sea, de que saben que hay una guerra, todos los hombres tienen que, bueno, todas las familias tienen que mandar a los hombres que estén entre cierto rango de edad y puedan pelear, ok. Y era así, o sea, era como que o tener contratados mercenarios y así. Era muy rara la nación que tenía un ejército como que estatal y que sirviese de la manera en la que entendemos el ejército hoy en día. Porque, o sea, es tener, por ejemplo, pues un grosso de gente grande realmente sin, digamos, aportar a la economía, ¿no? Porque no es trabajo, o sea, su trabajo es ir a la guerra, ¿no? Pero eso como que no te produce nada en tiempos que no los vayas a usar, o sea, realmente, ¿qué tanto sirve? Entonces, fuera de ciertas guardias, digamos, pues no había una función o una razón para tener una cantidad de gente tan grande siendo pagada por el gobierno. Y Federico de alguna forma lo justifica de, pues es que si los tienes así, los puedes entrenar, capacitar, los tienes constantemente como que haciendo ejercicios y maniobras militares para que cuando se dé una guerra pues sea gente preparada, no sea esta gente que sacan de los pueblos, que no la primera vez de que agarran un rifle del que se los dan, que están no propiamente uniformados, no propiamente equipados. eh, yo creo que si ustedes ven imágenes de conflictos, de guerras, o sea, incluso si ustedes llegan a ver ciertas representaciones de la conquista o así, vas a ver de que un español sí trae armadura, otro no, uno trae unos pantalones de un color y la camisa del otro y así todo. O sea, realmente era mucho de cada quien lleva más o menos unas cosas y otras cosas te las van a dar, ¿no? O sea, y ya con Prusia se ordena eso, se institucionaliza el ejército. ¿Eso qué tiene que ver con las matemáticas? Tiene que ver en cuanto que esto también se va a aplicar a todo orden de gobierno y a la escuela. Y esto es importante porque se podría decir que la educación, como la entendemos, muchos justifican de que tal vez en Reino Unido haya sido primeramente, pero era más una idea de tener a las empresas juntar de que a los niños que tenían que poner a trabajar y enseñarlos de que esto es lo que van a hacer, esto va a ser su función. Ajá. Entonces, lo que luego se entiende, o sea, el conductismo es realmente, aunque el modelo pruso haya sido previo, ¿no? Al los descubrimientos de Pavlov, pues como muchas cosas las descubrimos, pero han estado de que desde antes, ¿no? Desde siempre, ¿no? Es que descubrimos el
ciertos procesos químicos o físicos y llevan existiendo desde que el universo es universo. Entonces, así fue, ¿no? Con el tema del modelo pruso de educación. O sea, es la definición canónica de modelo conductual, ¿no? O sea, es como una figura de autoridad absoluta frente a unos alumnos que tienen que someterse y entender. Y yo quiero hacer este énfasis porque al final del video menciono lo del espíritu indomable alemán, y es curioso ver ese tema de ese espíritu alemán con un estado, o sea, con una población de gente altamente sometida y que se le enseña que es la razón correcta. Otra cosa que voy a mencionar va a ser todo el tema de las filosofías, ¿no? Que es importante este surgimiento de nuevas filosofías. Una de las más importantes de la Ilustración, que va a ser un fenómeno europeo con muchos filósofos tanto británicos, especialmente franceses, van a ser la mayoría, pero también van a haber unos alemanes, y uno de esos alemanes va a ser Kant. Kant es un filósofo muy particular del que yo creo que la mayoría de las filosofías o de los sistemas políticos que entendemos vienen de la filosofía de Kant, dejando de lado a todo lo que representa el anarquismo, porque o incluso el comunismo, pero lo que es el socialismo, lo que es los modelos, incluso o sea, lo que se saldría de la corriente de Kant sería lo neoliberal, lo anarquista, lo comunista, ya donde no existe un Estado, pero digamos que todas las demás, o sea, los modelos políticos que hemos tenido se adecúan a la filosofía de Kant, a una filosofía en la que el Estado debe regir y la persona debe someterse ante el Estado. Kant era lo que se le puede decir un cromador. El cromador, o sea, que ustedes no creo que tengan conscientes la manera en la que alguien puede cromársela a alguien hasta que lo leen. El cromador de Federico. Y a su percepción, por ejemplo, él justifica mucho estas cuestiones de autocracia, de concentración de poder, en que, bueno, es que si distribuyes el poder, que va a ser la idea que van a plantear los franceses, si distribuyes el poder, pues las cosas no se van a hacer, o sea, vas a batallar, porque para pasar una ley tiene que pasar por una cámara tiene que proponerse en el Senado, tiene que pasar por varios filtros, luego que una Cámara de Diputados la apruebe, y cuando la apruebe no haya ninguna anticonstitucionalidad que un tribunal judicial pueda refrendar, que pueda ponerle alguna clase de paro o regresar a una revisión, rehacer, cambiar o de plano ya descartarla, ¿no? Entonces, esto es curioso, ¿por qué? Porque como que todo esto, toda esta idea, toda esta filosofía nos va a dar de gente muy adentro de una caja, ¿no? O sea, como gente muy limitada, muy cuadrada, y como que eso no concuerda mucho con la idea de lo que ellos van a hacer en la matemática. Todo lo que constituye esta actitud prusa te llega a creer de gente muy encerrada en ideas, en ciertos modelos, lo cual pues es curioso para gente que propuso tantas cosas nuevas en la matemática. Pero es que esa misma rigidez y esa misma obediencia que se les va a enseñar va a ser clave, porque la manera en la que se va a desarrollar la matemática va a ser a través de estos propios proyectos rígidos. Se menciona, se destaca en el análisis histórico de la matemática
una corriente, varias corrientes. Una de ellas, o mayormente las tienden a separar en una pitagórica y no pitagórica. Una que cree en la posibilidad de construir toda la matemática en base a los números naturales, y una que no. Y digamos que esos dos caminos son los que les dan esa rigidez, ese obedecer a algo que esté por encima de ellos, es decir, una idea de cómo deben ser las matemáticas para ellos, a partir de ahí construir. Entonces, esta idea de rigidez de los alemanes sí sigue aplicando, pero es una idea de que tienen que estar regidos por algo. Ellos no lo van a hacer por el simple afán de la matemática, lo van a hacer con una visión y con un proyecto. Y los van a hacer condicionados a algo. En este caso va a ser, por ejemplo, el cómo debe estar constituida la matemática, si nada más por números naturales o en general. Y entonces existe en una estructura, digamos, con una cierta rigidez que les permita, digamos, tener una guía, pero no salirse, permitiéndoles una salida lo suficientemente amplia para poder experimentar y probar y proponer. En cuanto a las ideas francesas parten de... La filosofía francesa que se va a dar en Ilustración es variada. Es variada y obviamente tienes representantes con una línea ideológica más clara, ¿no? Yo ahí en el video añadí dos imágenes, pues, de los libros probablemente más importantes, que van a ser El contrato social y... no recuerdo el nombre. Pero ambas, una obra de Voltaire y otra obra de Rousseau. Ambas obras son una... A ver, vamos a buscar. Bueno, ya, una disculpa. Ambas obras, tanto la del el optimismo, la de Voltaire como El contrato social, van a ser ideas más orientadas, digamos, en un enfoque colaborativo. Tanto Kant como tanto la propuesta alemana como la propuesta francesa van a ser también propuestas de colaboración, y esto creo que también va a ser muy importante para el desarrollo de la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática, si analizamos su historia previa, en especial a estos siglos, a estas grandes revoluciones que hay, era un proceso muy aislado. Era un proceso muy de que cada quien seguía una línea de investigación y te entendías dentro de un cierto círculo cercano, pero realmente fuera de una cierta academia no congeniabas, y fuera de tus amigos más bien. Porque incluso dentro de una cierta academia se podría argumentar que a veces no había suficiente comunicación, y también que no había la suficiente cantidad de academias, que es algo que recuerdo haber destacado en la clase de historia de matemáticas, que una de las ventajas que van a tener los británicos va a ser precisamente que ellos crean esas instituciones, esas academias en las que los matemáticos de diferentes contextos, de diferentes partes, puedan expresar sus ideas ahí, que puedan publicar sus hallazgos, que puedan compartir. Y el simple hecho de ser sede de ese intercambio de ideas va a ser como que uno de los grandes aportes
de la matemática en Gran Bretaña, que de nuevo no quitando ningún mérito a muchos matemáticos británicos que también realizan varias aportaciones, pero creo que también es muy importante, o sea, los aportes franceses y alemanes. Destaco, por ejemplo, en estos mismos procesos, digamos, aislados, la batalla entre el cálculo combinatorio de Leibniz y el de Newton, que los alemanes se ven restringidos de nuevo ahí a seguir esa línea del cálculo combinatorio, que al final los vuelve fuerte en ciertos apartados, y a los británicos les da una cierta también condición de seguir lo que Newton había aportado, mientras los franceses tienen la ventaja de que pueden utilizar tanto el británico como el alemán, y eso los va a hacer pues los mejores en cálculo, ¿no? O sea, eso va a crear que por ejemplo el trabajo de Lagrange en cálculo, en lo que es el análisis, vaya a ser de que mucho más avanzado y mucho más sofisticado que lo que se estaba haciendo tanto en Alemania como en Reino Unido, porque puede combinar los conocimientos de ambos en algo nuevo y sentar las bases para lo que luego ya va a ser el análisis de Cauchy, que va a ser el análisis canónico de tal grado que muchos de los hallazgos de Cauchy siguieron aplicando ya después a la formalización y a la axiomatización de las matemáticas a principios del siglo XX. Entonces, los hallazgos de Cauchy y su trabajo al final termina siendo tan sólido que sobrepasa la barrera del tiempo, digamos. Es un trabajo que se sigue usando. Los libros que Cauchy realizó al servicio del Politécnico Nacional Francés son libros de tan alta calidad que se siguieron usando y se siguen usando y se siguen usando de referencia para cursos de cálculo, ¿no? Porque era de nuevo una obra muy sólida. Y yo creo que también ahí va tanto el enfoque de Federico de Prusia de institucionalizar. Había mencionado la educación y lo del modelo conductual, que vendría a ser a nivel básico, pero también es a la hora de que él es el primero que junta matemáticos, que junta en general a la gente de ciertas ciencias y les paga, los pone a convivir, es decir, como que intenta hacer una especie de academia medio, digamos, hippie, o sea, como que tiene esta idea de, no, pues junto de que todos estos matemáticos, todos estos científicos, de que en un castillo les doy dinero, les pongo sirvientes y pues va a quedar algo acá bien mamelón. Pero realmente es una idea más cercana a la academia, ¿no? O sea, tener de que mucha gente especializada en diferentes aspectos, conviviendo próximamente para que puedan apoyarse en sus investigaciones, que de nuevo es haciendo ese quiebre con esa matemática tan solitaria. Creo que es fácil también un poco ver esa manera tan aislada de trabajar que había antes, nada más de que viendo los nombres y viendo cómo la manera en la que se plantea, ¿no? Y de que hay un descubrimiento cada 100, cada 50, 300 años, vemos de que un matemático que destaca, que aporta muchas cosas y luego como que no. Y vemos sus nombres solos, o sea, no vemos sus nombres acompañados de que, fulano y merengano aportaron estas cosas a este mismo tiempo. Yo creo que la primera vez que llegamos a ver eso va a ser por el Renacimiento, en la que va a haber varios matemáticos trabajando de manera paralela, que también es un problema porque alguien aporta algo y otra persona igual y para su investigación necesitaba ese algo, pero pues nunca le llegó, o le llegó 20 años tarde. También un problema van a ser las traducciones, que de nuevo va a ser una facilidad que va a ofrecer la Pax Británica, que va a ofrecer el poderío
británico a nivel global, que va a tender en esta cosa de homogeneizar el idioma inglés como un idioma de intercambio, pero también es importante que sea el francés y el alemán muy importantes en la Europa continental, porque tanto Francia va a ser una potencia, la potencia continental militar por excelencia, y Prusia y los distintos reinos que van a después conformar lo que entendemos como Alemania, también crea esa facilidad de que, de nuevo, un digamos, conjunto diverso, como lo son todas esas naciones, pueda tener un intercambio de ideas y una facilidad de colaborar entre instituciones de una misma nación. Lo vemos con el trabajo. Si ustedes analizan la historia de cualquier matemático de estas regiones, o en general cualquier científico, van a ver cómo trabajó en universidades de todo lugar. Van a ver, creo que la misma historia de Leibniz, precisamente. Van a ver cómo llegó a trabajar en Sajonia o en Liechtenstein, en Holstein, todos diferentes reinos, ¿no? Y también es importante un poco mencionar que van a haber regiones convulsas, un poco unos puntos límite, digamos, que les tiendes el epsilon por un lado y hablan francés, y por el otro hablan alemán. Entonces también crean estos puntos en los que puede haber un intercambio, ¿no?, entre ambas naciones, aunque si bien es cierto que van a estar muy, muy partidos, en especial porque van a volverse grandes rivales, las naciones de lo que se va a convertir el Imperio Alemán y Francia. Van a pelear por el dominio continental de Europa. Napoleón también es muy importante a la hora de propagar las ideas de la ilustración, a la hora de dar un sistema métrico y demás cosas. Todas esas cosas, digamos, que no necesariamente creemos que aporten a la matemática, pero pues van a apoyar a todas las demás ciencias, van a crear científicos en todas partes, que a fin de cuentas lo que necesitan son matemáticos, y les van a dar trabajo realmente, porque van a digamos promover una cierta robustez de las instituciones de educación pública, de las instituciones de ciencias, los politécnicos y todas estas cosas. Y con Napoleón específicamente, él va a financiar muchas, y su gobierno van a financiar muchas investigaciones de las cuales no se vieron los resultados hasta después de que Napoleón ya fuese exiliado a la isla de Santa Elena, ¿no? Realmente el reinado de Napoleón no fue precisamente un reinado duradero o largo, es efímero en cierto sentido, en especial de que siendo tan convulso y teniendo tantas guerras en tan pocos años. Pero pues sí se nota el impacto en mucho de su trabajo. De nuevo, o sea, el propio trabajo de Cauchy es en cierta medida una consecuencia del reinado de Napoleón. Y como había mencionado, el tema de que Napoleón usase y priorizase tanto el uso de ingenieros militares es importante para la formación de matemáticos, de físicos, que bueno, en esa época se englobaba dentro de uno mismo, ¿no? Por lo general, si se te daba una, tenías que estudiar la otra, o iban vistas un poco de la mano. Cuando destaco el tema de que hay otros países que hayan institucionalizado la matemática de esta forma, obviamente yo destaco lo que va a ser Rusia, lo que va a ser la Unión Soviética, los Estados Unidos, porque creo que son los más evidentes y los más claros, y los que han tenido un cierto dominio por sobre las matemáticas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente va a ser apoyado en base a la adición de distintos docentes, de distintos
investigadores y especialistas, especialmente alemanes, ¿no? Especialmente de las regiones de Austria-Hungría, el Imperio Alemán, lo que es el primer y el segundo Reich, de gente de Europa del Este. Y toda esta gente va a servir para fortalecer esas academias, que es algo, yo creo, esencial, y yo creo que todos entendemos y todos hemos llegado a saber de que X país necesita mejorar Y industria y se importan especialistas de esta Y industria al país de otros países, y esto refuerza de alguna forma. No van a terminar por crear una nueva industria o así, pero van a ayudar en especial a acelerar el proceso, porque hacerlo desde cero no va a ser sencillo. Crear una academia matemática de cero, pues no, es mejor ya tomar que matemáticos preparados para que tenerlos la mayor cantidad de tiempo posible y que así puedan ayudar a formar una academia, ¿no? Tal vez la academia que constituyen los alumnos de primera generación no es la mejor, pero puedes seguir importando matemáticos por varias generaciones y así ir formando una academia sólida, que fue el caso de lo que hizo Catalina I en Rusia. Fue el caso de lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Dando pasaportes a muchos de estos hombres de ciencias, de conocimientos que le parecía interesante a las agencias de gobierno, brindarles pasaportes y apoyo para integrarse en los Estados Unidos. Y con una ventaja, de nuevo, del uso del inglés y las consecuencias, de nuevo, de la Pax Británica, del poderío de ese gran imperio que no destaco en este video porque pues se sale, ¿no?, un poco de los temas, pero es muy importante a nivel de ciencias lo que significó ese imperio británico global de dimensiones magnánimas, como no se han llegado a ver muchas veces, ¿no? Dependiendo de cómo se analice, habrá gente que dirá que el imperio español fue más grande o el mongol, pero bueno, eso se sale de esta conversación. Obviamente los modelos que acoplan Estados Unidos, Rusia, después la Unión Soviética, van a ser modelos muy exitosos, o sea, se destacan por nada más lo que pueden conseguir de que en física, en ciencias computacionales, ¿no?, en ambas naciones. Los hackers rusos siguen siendo una cosa, un dolor de cabeza para muchas naciones, ¿no? Sigue siendo a veces hasta un pretexto para diferentes problemas en la política estadounidense, ¿no? Un cierto chivo expiatorio. Y de nuevo, yo creo que el hecho de que institucionalmente se haya conseguido estos logros no es lo único que marca este desarrollo en la matemática de los antes mencionados Prusia y Francia, sino que destaca la filosofía, que fue lo que ya previamente había mencionado y había intentado resaltar, pero creo que de nuevo, o sea, es importante entender que aún teniendo de que todo esto que explicaba, que puedes formar una academia, puedes construirla, puedes trabajarla por años, reforzarla y demás, si no hay
yo siento, al menos personalmente, que con base a los precedentes históricos, si no hay una cierta filosofía, una cierta conducta y actitudes por parte de la comunidad que va a ser parte de esa academia, no creo que puedas conseguir mucho. Y destaco la diapositiva que usé, donde de nuevo la frase de Platón, de Dios geometriza, la de Jacobi, un matemático judío que vivía en lo que ahora entendemos como Alemania, de que Dios aritmetiza, y de Cain mencionando el hombre aritmetiza. Porque nuevamente uno cree que, o tiene, después de lo que había mencionado, de cómo es de rígido y cómo es de ordenado las instituciones de Prusia, cómo este hombre va a estar de que cuestionando de que a Dios, pero es que es punto del desarrollo de esa institucionalidad tan rígida, porque estas instituciones de Prusia también es cierto que van a evolucionar. Cuando Prusia cambia a Alemania, la burocracia no cambió, no se volvió un desastre, evolucionó a un monstruo. La burocracia prusia es famosa. Nuevamente, cuando a la hora que tienes un ejército grande de gente, tienes que tener papelería, tienes que tener un control, tienes que saber quiénes están ahí. A la hora que tienes escuelas públicas, tienes que tener maestros y tienes que tener una noción de cuántos alumnos tienes, de cuánto dinero hay que mandarle. A la hora que juntas estas como academias improvisadas de Federico, juntar científicos, hay que tener papeles, hay que tener evidencia o cifras o algo de qué se está haciendo. A la hora que se empieza a industrializar, hay que tener permisos, hay que pagar un cierto impuesto al rey. Y toda esa burocracia prusa, va a ser deficiente. Va a ser una pila de papel, una por sobre la otra, apiladas de forma que terminan un poco por no solapar los logros nacionales. Van a limitar mucho, por ejemplo, a la manera en la que se administra el ejército, ¿no? De nuevo, y también va a ser parte de lo de las rigidez, de esa noción de tener que obedecer a alguien, y va a ser una razón por la que Napoleón derrota a Prusia en las primeras guerras napoleónicas tan fácilmente, porque Prusia va a tener, si bien es cierto, los primeros en tener un ejército profesional, que era ya el ejército más temido de toda Europa, la hora que Napoleón integra sus maneras administrativas para el ejército tan fáciles, mucho más sencillas, mucho más prácticas, dinámicas, con alternancias de rangos y de poder más claro, más flexible, más que nada, va a ser lo que permita que Napoleón sobrepase el ejército de Prusia con mucha sencillez. Y a la hora que ya se forma el imperio alemán, toda esa máquina burocrática que estaba para todos lados y revuelta se va a centralizar, y ahora va a hacer los papeles bien. Y va a ser un poco lo que va a pasar con la matemática. Tenías investigaciones por todas partes, de todas cosas. Cada quien usaba un lenguaje distinto, cada quien pensaba distinto, cada quien tenía concepciones y definiciones distintas. Y precisamente va a ser el logro de lo que va a ser la matemática alemana, que va a ser condensar todo eso y decir, a ver, vamos a sentarnos, vamos a discutir cuáles son las mejores. A ver, las definiciones que tenemos, ¿cuál es la mejor? Ok, estas dos. De esta, ¿qué es lo mejor
¿por qué nos gusta más esta? ¿O por qué nos gusta tanto esta? Ah, no, pues por esto y por esto. Ah, bueno, creo que es porque esa propiedad y esta otra propiedad de esta nos sirven, ¿no? Entonces vamos a juntarlas, ¿no? Vamos a tener un lenguaje. Es parte del proceso de unificación alemana, que de nuevo es algo que en lo que se podría detallar muchísimo más, pero es algo en lo que no soy muy ávido. Actualmente no tengo la bibliografía fresca, pero es un proceso en el que también uno de los mayores motores va a ser el que en toda esa región se hable el mismo idioma. Y va a ser lo que va a pasar con la matemática. O sea, es que para que ya podamos, ya tenemos las vías, ya existen los medios para compartir comunicación mucho más fácil. Bueno, ahora es que falta el factor de que ya podemos enviar el mensaje con facilidad. Ahora hay que leerlo con facilidad, ¿no? Y va a ser también parte también, incluso propuesta también de los franceses. Es sin quitarles mérito, que es tener un lenguaje propio para las ciencias, para la filosofía, que es el lenguaje lógico que usamos muchas veces en matemáticas. Es un lenguaje que también se usa en filosofía. No todo, ¿verdad? Algunos elementos, algunos símbolos. Y se va a integrar para facilitar esa comunicación. Y de nuevo, para unificar y ya tener un vehículo, un propulsor para lo que es el desarrollo de la matemática. Esto va a permitir a los alemanes avanzar y crear un sentido de comunidad para de nuevo emprenderse en más proyectos, que van a ser los proyectos clave durante el siglo XX, ¿no? La axiomatización, ¿no? La propuesta de matemáticos como Hilbert de hacer una matemática basada en axiomas y traspasar todo el conocimiento que se tenía, ¿no? Que es un poco lo que hace Hilbert, de dar estos axiomas ya con todas las concepciones de matemáticas, ya con todas las definiciones que hemos establecido bien, vamos a darlas, vamos a establecer esta serie de axiomas y vamos a traspasar todo el conocimiento que tenemos para esto. Y precisamente esa construcción, ese diseño de definiciones y de axiomas va a ser para, en parte, poder hacer eso. En parte, esas definiciones y esos axiomas te prueban que ese conocimiento que se tenía era válido. De manera paralela se van a estar haciendo de que investigación con lo que sabía antes y ya con las nuevas formas de ahora, y va a ver qué encajan, ¿no? Ya había, digamos, teoría de Galois y todas estas cosas antes de que existiesen los axiomas, ¿no? Ahora como entendemos de la teoría de grupos y todo esto. Y va a ser clave para los franceses precisamente que ellos también van a tener ese sentido de colaboración entre la filosofía y las ciencias exactas, de crear un sentido de comunidad. La revolución va a dar un sentido de comunidad científica muy importante, de manera que, a pesar que, como mencioné en el video, o sea, es la revolución, y luego llega Napoleón, y luego Napoleón se vuelve emperador, y luego, bueno, se vuelve rey, Napoleón se vuelve dictador, de dictador se vuelve emperador, luego lo corren, ponen a otro rey, vuelve Napoleón, lo vuelven a mandar, bueno, lo vuelven a exiliar, ¿no? A Santa Elena. Vuelven a hacer una revolución contra esta dinastía de monarquía francesa. Digamos que la inestabilidad de las guerras causadas por el periodo napoleónico causa una cierta disconformidad que los vuelve a los franceses querer adecuarse a un rey de nuevo para tener una cierta estabilidad, y al final es como, ok, ya recordamos por qué odiamos a los reyes, lo cual los va a hacer otra revolución, y de esa revolución van a volver a tener este remonte de Napoleón III, Napoleón II, Napoleón III,
volver a tener un imperio, y al cual lo van a derrocar después de la guerra franco-prusiana. De nuevo, también otra clave de la relación Prusia-Alemania es la guerra franco-prusiana, que es un parteaguas en todo sentido. Y esta inestabilidad, estos cambios, que si X o Y, porque imagínense eso, o sea, cambios de gobierno cada 10, cada 15 años. O sea, porque no estoy hablando de procesos de que no, se tardaron 100, no, o sea, estoy hablando de 15, cada 15 años. Pues tú tienes tu trabajo, tienes tu investigación y de repente ya no te va a llegar dinero hasta que acabe la revolución, hasta que acabe el golpe de estado. Entonces, y que se vuelvan a poner a trabajar y que vayan a hacer cuentas y a ver a quién le quitamos dinero, porque se pierde mucho dinero en una guerra. Y ese sentido de comunidad en las ciencias va a ser lo que pueda perseverar esa investigación, ese desarrollo en todos los niveles. Y ese sentido de comunidad tan fuerte que llega a tener la comunidad francesa es tanto bueno como malo, porque luego va a llegar a pasar con ciertos filósofos, ciertas figuras, de que los van a excluir totalmente y se les acaba la carrera. O sea, se te excluye la comunidad, ya fuiste, no tienes un poco que encajar en alguna subcomunidad o en algo, porque si no estás perdido. Pero a la vez crea una red lo suficientemente fuerte para que pueda mantenerse ese desarrollo continuo, porque aparte es, yo creo que un poco importante, porque algo que vemos en las matemáticas previas a estos siglos, en especial al desarrollo que van a tener estos países, es que alguien hace una investigación en algo y 300 años después alguien la continuaba. No había ese sentido como de secuencia. Y precisamente en Francia se va a marcar ese sentido de secuencia. Lagrange va a hacer un trabajo, Cauchy lo va a continuar. Pero antes de Lagrange vinieron otros, ¿no? Y así de que si Poisson va a tener un trabajo, que Laplace lo va a ayudar, o que si Fourier a Laplace, o de cualquier forma va a haber esa cierta dinámica. Va a ser crear una comunidad, porque la alemana va a ser muy de academia, mucho más formal. Y simplemente quiero remarcar el tema de las filosofías, porque de nuevo todo esto viene un poco de la mano, porque la obra de Kant va a ser una obra en la que se va a basar. De nuevo, las filosofías políticas que nos rigen ahora se basan en él. O sea, la manera en la que las instituciones van a ser planteadas, la manera en la que la gente va a ser educada, va a ser en base a esa filosofía. Entonces, aunque ustedes digan, nunca he leído a Kant, pues sí eres un poco víctima de muchas de las ideas de que él impuso en su obra. El mismo caso es con Rousseau, cómo se pronuncia en verdad, parte de la broma. Y es también importante porque cada uno cuestiona diferentes cosas. Cada uno, ya sea que marca, sea obediente a esto, sabemos que... Pero el punto es que es importante cuestionar. Es importante cuestionar. Por eso mencionar ya sea al Estado, a la existencia o a la realidad, que van a ser cuestionamientos de ese resurgimiento de la filosofía en el siglo de las luces. Y ya, o sea, simplemente cerrar con que también es un poco interesante cómo se llegaron a esas filosofías, pero honestamente no es mi particular campo de expertise. No he leído casi nada de literatura en base a los siglos previos, al siglo 17, 15, que van a ser siglos claves para la manera en la que va a evolucionar, en la que se va a dar la ilustración.
más allá del tema político. Entonces, la verdad, la manera en la que se llegaron a estas clases de filosofía es importante, porque de nuevo van a ser las filosofías que van a marcar el desarrollo de estas naciones tras varios años. O sea, de nuevo, Kant sigue permeando a día de hoy. Esto no quiere decir que haya habido matemáticos que salgan del molde, que vayan con otras filosofías, con otras ideas, ¿no? Van a haber a veces matemáticos tal vez más nihilistas después, como sería el caso de Newman, quien era austrohúngaro. Pero bueno, es de que ya tema aparte, hay excepciones, y obviamente hay genios que se salen de esos moldes y de esas doctrinas. Pero la manera en la que evoluciona la matemática en estos años es una manera de nuevo de comunidad, de construcción, de trabajo, de cooperación. Está esta cosa de que no sé, Weierstrass fue de que asesor de doctorado como de 90 personas, y que no sé cuántos son matemáticos, casi creo que tienen teoremas, ¿no? O sea, sus nombres están en teoremas, muchos de los cuales van a ser claves del desarrollo, ¿no? Obviamente, o prácticamente todos. Que es parte del punto de la consagración de la Academia Alemana, pero nuevamente los invito a que indaguen, a que investiguen si les interesa más todo este tema histórico. Y pues nada que agregar. Gracias por haber escuchado esto. Hay más cosas que mencionar, pero creo que esto es lo más importante, es lo esencial y es lo clave para entender las dinámicas de cómo se dio la matemática y por qué se dio en esos lugares. Pero bueno, gracias.